Primero le iba a preguntar cómo se conformó el FLH, pero después, leyendo más documentos y viendo algunas entrevistas que se le hicieron a usted, la pregunta se transformó en qué espacio ocupaban las mujeres y las lesbianas adentro del Frente de Liberación Homosexual. Teníamos una cosa en común, pero la situación del lugar en el mundo de las mujeres y los varones, aunque fueran gays, mantienen. Ok, se mantuvo en esa época. Obviamente que no, todo el tiempo era pelear sobre eso cuando parecía una cosa de que una era mejor que la otra. Entonces siempre los molestábamos con que el problema es que ellos tenían una pata menos. Porque las mujeres somos XX, son XY, le falta una pata. ¿Cuáles son los recuerdos más vivos que tiene de la militancia dentro del Frente? Era difícil porque, digamos, toda la cultura era distinta. Entonces, por ahí discutían con cosas que ahora ya ni me acuerdo que estaban, porque ya las arreglamos. Claro. Exacto. ¿Y de Perlonguer qué se acuerda? Y bueno, Perlonguer, fíjate, si tengo todo Perlonguer ahí, además él vivía acá cuando él venía a Buenos Aires vivía acá. Así que y cuando fui a Brasil una vez con él, que me hicieron una entrevista, me dijeron que yo era la viuda. Y yo pensé... ¿Qué significa eso? La viuda. Ah, la viuda de él. Claro. Y yo miré la foto, se había puesto furioso. Ustedes tenían un intercambio de correspondencia bastante ameno. Claro, y él cuando venía vivía acá. Por eso tengo un montón de cosas de él, porque él vivía acá cuando estaba en Buenos Aires. Está bien. Y cuando yo iba a Brasil, iba a la casa de él. ¿Y de su militancia en el PST se acuerda algo? ¿Cómo articular el feminismo con Marx? Esa es una discusión que usted daba. Y sí, o sea, aparecían cosas, pero es un problema de etapas, de la cultura en general, ¿no? Pero no teníamos grande, porque ya cuando ya se ponía en esa situación era cómo ampliar las cosas, ver qué pasa, ver todos los años que no habíamos visto nada. Y cada reunión era una reunión de que aprendíamos algo de unos y otros. ¿Cómo llegó a su vida Perlonguer? Yo recuerdo cuando le entrevisté a Manuel Benítez, o sea, según el relato de él, él lo conoce a Perlonguer a través suyo. En cada recuerdo que tanto de Latrónico como de él está el nombre suyo. Sí. ¿Cómo llegaron a ser tan compañeros de vida? Ay, mucho tiempo. Claro, me acuerdo que es parte de cuando el feminismo se juntó con lo gay. O sea, ahí, pero desde el negocio del Meye. Desde ahí. ¿Y cuál es el texto que más le gusta o que más recuerda de Néstor? Si un joven que esté viendo esta entrevista dice, bueno, ¿por dónde empiezo a leerlo a Néstor? El negocio del Meye. El negocio del Meye. Sí. Ahora Madre Selva va a sacar la prostitución masculina, todo el trabajo que hizo en Brasil Néstor. Del intercambio de cartas, usted, cuando él se va a Brasil, ¿recuerda eso que era lo que más extrañaba de él? Sí, sobre todo en esa época no había celulares ni entonces por eso teníamos las cartas. Las epístolas. Sí. Fue una amistad por epístolas, mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. O por ahí a veces sí llamaba el teléfono. Claro. O que necesitaba algo, que tenía que, o que me mandaba a alguien para que viera alguno de los libros que habían quedado acá.
Marcelo Benítez me dijo que la existencia del Frente de Liberación Homosexual dio lugar a que se entienda que los gays ya dejan de ser enfermos. Sí. ¿En qué cree que aporta hoy en día el Frente de Liberación Homosexual, aunque eso fue en la década del 70 y hoy ya estamos en otra época donde hay conquistas ya logradas? Sí, pero también sigue habiendo un montón de gente que todavía no lo entiende. Que somos enfermos. No, ya no lo dicen tan así, pero no. Y siempre la diferencia entre varón y mujer en la situación. ¿Qué opina de todo lo que está pasando con las jóvenes, la marea verde, y la consigna de la separación de la Iglesia del Estado? No, eso totalmente de acuerdo. La Iglesia influye muchísimo en las políticas y en todo eso, entonces realmente no. Y además está el tema del aborto, que es tremendo a esta altura de la cultura que tengamos estando peleando eso, y justamente lo que pasó estos días, que las chiquitas celestes invadieron todo, gracias a las iglesias. Yo me acuerdo de cuando empecé todo lo que fue el archivo. A ver, una de las cosas que hicieron junto a Marcelo y Néstor fue ir a volantear a Florida y Córdoba contra el Papa. Sí. ¿Usted era parte de todas esas hazañas? También. Y sí, porque teníamos que, no es que íbamos directamente, pero si pasaba algo, podíamos actuar o algo. Los rescataban. Ustedes se iban rescatando. Hay una frase de Lenin que decía: la igualdad de la ley no es la igualdad de la vida. ¿A usted qué se le ocurre? Es complicado porque, digamos, que en cada época las cosas van cambiando. Cosas que en un momento eran tremendamente, ahora son totalmente comunes. Entonces son muchos cambios para bien, otros para peor. Las cosas cambian. Usted como feminista, ¿qué le diría a su nieta? Si le dice: abuela, o sea, ¿por qué tengo que ser feminista hoy? No, ella lo eligió. ¿Lo eligió? Ella lo eligió. A ver, puede haber influido, no. ¿Me parece? No, es que también mi hijo tiene esa posición, así que ya lo ha vivido, porque, a ver, por ejemplo, mi hijo era muy amigo de Néstor. Entonces ya lo vi. Mi hijo tiene 50 años. ¿Y usted, su recorrido militante, cómo fue? Además del FLH, el feminismo, pero todas las organizaciones feministas que fueron pasando. Y bueno, hubo muchos cambios. Hubo al principio un problema con las lesbianas y las mujeres, después eso se resolvió. ¿Qué problema? La discriminación, la cultura, la cultura. Pero eso se solucionó bastante fácil. Eso que era tan tremendo en la cultura en general y qué sé yo, no. Digamos como que 2 reuniones había dudas. Y después éramos todas, estábamos en el mismo lugar, nos discriminaban más o menos. ¿Para usted sigue vigente lo que se escribió en el texto Sexo y Revolución del FLH? Esa crítica que le hacen al patriarcado, a la familia. Sí, pero los dos siguieron. Pero hay un montón de cosas que han cambiado.
sí. Veo yo acá un montón de papeles y de libros que asumen a la militancia de Néstor Perlongher. ¿Usted cree que su legado sigue vivo y es respetado en Argentina dentro del activismo LGTBI? Yo creo que sí, los que conozco. Pero no estoy metida dentro del grupo, así que no. Pero los que conozco sí. Y hay, bueno, Jáuregui dijo una frase en los 80, ya me voy a otra década, que decía que la pelea en los 70 fue contra la policía, en los 80 contra el HIV y en los 90 por la herencia, por el matrimonio igualitario. ¿Qué falta por pelear dentro de la diversidad sexual? Seguir peleando, porque hay muchísima gente con tantos prejuicios. A ver, es nada que ver lo que era antes, que era terrible. Ahora es aceptable, pero hay muchísima gente que no entiende que no somos todos iguales. ¿Y de la izquierda qué opina hoy en día? No creo que haya cambiado mucho. Y dentro de la izquierda fueron los primeros que tomaban los temas. Esto hay que dejarlo muy claro, porque todas las demás organizaciones les llevó mucho tiempo eso. ¿Tiene un buen recuerdo de lo que fue el PST usted? Sí. ¿Sí? Sí. Lo tiene en su corazón. Y si usted le tiene que dejar un mensaje a los lectores de La Izquierda Diario para esta entrevista, para que se sumen tanto lo que es por la diversidad sexual y el feminismo, ¿qué le diría? Como alguien con experiencia en distintas décadas de Argentina y en distintos momentos. Primero que sigamos peleando del aborto. Claro. Primero. El aborto legal es como... Es tremendo la época que estamos todavía con eso. Más allá que ahora es más fácil, que se puede comer los remedios, bueno, pero es justamente un... Más allá de que existe el misoprostol. Claro. Y bueno, la última marcha con los celeste y lo verde fue terrible. Y qué curioso que hay tanta cantidad de hombres de la iglesia que son gays y que están en contra del aborto. La doble moral. Vuelvo a Perlongher, porque yo voy y vengo. Él se definía como un escritor neobarroso. ¿Qué Sí. significa eso? Y porque era una cultura en aquel momento, porque de la literatura. Ajá. Y entonces era, digamos, una cultura de buscar muchísimos los orígenes, las cosas, y no salir a hablar lo que yo digo. ¿Y qué autores lo marcaron a él y lo marcaron a usted en aquel momento? Madame Simone de Beauvoir, todo lo que están ahí. Todo lo que están acá. Lo vamos a mostrar en vez de que lo diga usted. ¿Y qué sintió cuando salió el matrimonio igualitario? Bueno, estuve trabajando con eso. Porque ya era, primero, estaba en otro lugar de Europa. Empecemos por ahí. Sí. Pues siempre. Y ¿Usted estaba a favor del matrimonio o estaba en el ala más de la unión civil? no. El matrimonio. Y vi que es un avance. Tengo, qué sé yo, 2 o 3 familias que están incluso con hijos, y una familia estupenda, pero bueno, han sufrido un montón y los hemos aprobado bastante
buscando soluciones. Hasta, por ejemplo, ahí cuando tienen que hacer la adopción. No. Cuando tienen que ir a casarse. No, a comprar una vivienda. Alquilar una vivienda. Sí, era todo un tema antes. Sí, tuve un montón de personas que tuve que hacer la garantía. Claro. Porque nadie, ni los padres, ni nadie se ocupaba. Entonces, por ejemplo, eso fue una tarea que hacía. En su militancia, ser la garante. Bueno, que no tiene nada que ver, ¿viste? Está bien. Claro, porque de pronto había muchas compañeras, qué sé yo, pero claro, de pronto tenían las cosas con el ex marido. Claro. Entonces, bueno, yo la casa me la compré yo. Está muy bien, está muy bien. Una de las cosas que a mí me impactó cuando iba leyendo los documentos del FLH y demás era esa camaradería que tenían entre ustedes y unos lazos muy fuertes que iban más allá de ser compañeros sexoafectivos. Claro, no, éramos familia.